llamadito, terminamos antes. ¿Parece? Si ustedes quieren, si no quieren, Va, no. va, va. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, tiran. Bien ahí. Bueno, viendo un poquitito la materia, bueno, viendo un poquitito lo que venían laburando ahora, que es importante también entender esta cuestión de cuando nosotros tenemos esta cuestión de los cambios de regla, los cambios generacionales del fútbol. Yo lo llamo bastante cambios generacionales del fútbol, más que nada, porque los cambios generacionales en el fútbol generan nuevos sistemas de desarrollo, nuevos sistemas de entrenamiento para el jugador de fútbol. Nosotros, vieron que un poquito hablábamos la semana pasada, desarrollar el talento del jugador se desarrolla hasta el último día que el jugador deja de ser jugador de fútbol profesional y así todo se sigue desarrollando. Pero con los cambios generacionales y con los cambios de reglamento, nosotros tenemos que adaptar fuertemente ese desarrollo del talento. Uno de los puntos principales para poder desarrollar el talento en los jugadores es entender el contexto en el cual se encuentra el jugador. Bien, entonces cada contexto va a marcar una etapa. El primer contexto, que es el descubrimiento del juego, el descubrimiento del deporte, ¿sí? Se va a dar siempre en un marco totalmente lúdico, con diferentes momentos y aspectos sociales de cada uno de los integrantes. Vieron que en las escuelitas de fútbol nosotros tenemos aquel que tiene mucha plata y aquel que no tiene absolutamente nada de plata, tiene lo justo para que vaya a la escuelita de fútbol. Aquel que tiene botines Nike o en nuestra época aquel que tenía botines Fulvense. Aquel que tiene la ropa completa de la escuelita del fútbol y aquel que le pudieron comprar la remerita o el short o usa pechera. Bueno, todas esas cosas los nenes no las distinguen. ¿Sí? ¿Por qué no las distinguen en ese momento del desarrollo? Porque en la composición del deporte o en la composición inicial, para ellos es todo lo mismo. A medida que van creciendo, nosotros empezamos, ¿sí?, a trabajar desde otro lugar en el desarrollo del talento. Y ahí es donde se marcan las diferencias. Perfecto. Podemos tener dentro del equipo o dentro de la composición de nuestro equipo que vamos a desarrollar, chicos que tienen mucho y chicos que tienen poco. Chicos que tienen poco y son muy talentosos y chicos que tienen mucho y no son tan talentosos. Entonces, lo que se prioriza y lo que se tiene que trabajar en ese momento es el esfuerzo, el entrenamiento, la asistencia, ¿sí?, y el cumplir objetivos. Entonces, cambian los contextos de los jugadores a medida que va pasando el tiempo. Chicos de 9, 10 u 11 años comúnmente tienden en esa edad a generar mucho bullying con respecto al compañero cuando por ahí de repente no tiene condiciones físicas, y está mal, lo voy a decir, pero no son condiciones físicas reales del deporte. El gordito va al arco, el gordito defiende, o está limitado a ciertos movimientos, mientras que uno de 9, 10 años que lo vemos, que tiene un biotipo, ¿sí?, que tiene un físico de biotipo totalmente distinto y se adapta a otras posiciones, va a ser mucho más habilidoso que el otro, ¿se entiende? Y es ahí donde nosotros tenemos que saber separar el entrenamiento. No podemos hacer el mismo entrenamiento constante para aquel que tiene mucho desarrollo técnico como para el que no lo tiene. Obviamente, vamos a trabajar líneas parecidas de entrenamiento, pero en algunos casos le vamos a graduar la intensidad según un grupo y bajar la intensidad en otro. ¿Se entiende? En algunos aumentamos intensidad y en otros bajamos intensidad. ¿En cuál consideran ustedes que se debería bajar intensidad en el entrenamiento al momento de un grupo de trabajo donde vos tenés estas características de habilidosos y no habilidosos? ¿En cuál consideran ustedes que bajarían un poco la intensidad y trabajarían desde otro lugar? Pues yo, por ejemplo, digo, es diferente metodología, pero lo que hace el Barcelona es que los divide en dos grupos, ¿no? Los que son habilidosos y los que no.
y ahí les dan las diferentes cargas a un grupo y al otro. Ujú. Los que son habilidosos, ¿sí? Tratamos de trabajar más cognitivamente el entrenamiento, porque sabemos que tienen algo innato, tienen una técnica innata. Entonces, ¿vos qué tenés que desarrollar sobre ellos? La velocidad de pensamiento. Casi todo, ellos ya piensan en otro tiempo. ¿Sí? Ya piensan en otro tiempo. Nosotros por ahí nos encontramos con chicos que reciben la pelota y juegan a 3 tiempos. Y en el mismo grupo encontramos que hay chicos que ya saben, ¿sí? Por una cuestión innata, de jugar a un tiempo. Ya saben dónde va a ir el pase, ya saben cómo va a salir ese pase, ya saben la perfilación antes de que le llegue la pelota. Y por ahí no terminamos. Ahora, después por ahí trabajamos con otro grupo donde tenemos que explicar un poco más la perfilación, donde. Y en el grupo, cuando integramos todo eso al que es muy habilidoso, ¿qué le termina pasando entre los 9 y 12, 13 años? Termina siendo o el capitán, o el que se enoja, o el que insulta al compañero porque no hace bien las cosas, o el que no está de acuerdo muchas veces con muchas características de entrenamiento que nosotros tenemos, ¿sí? Es el revoltoso, pero ese revoltoso, ¿por qué es así? Porque en el 80% de los casos se igualan los entrenamientos para con esos chicos y se terminan aburriendo. Se termina aburriendo y dice, no, no me gusta, no, no quiero hacer esto, no lo otro, no, 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 y es una negativa constante. Bueno, ahí es donde entra fuertemente esta cuestión del técnico en el habla, entra fuertemente esta cuestión del técnico armando un grupo o el técnico explicando determinadas cuestiones para que el entrenamiento se pueda desarrollar fuertemente. Bien, después pasamos a otro contexto, ¿sí? Ya que es el contexto de evolución, hasta los 12 o 13 años, comúnmente tenés el que es alto y el que es petizo y gordo. Ahora, el que es petizo y gordo, entre los 13 y los 15, pegó el estirón. Y el que era alto en ese momento quedó rezagado. ¿Vieron que pasa mucho? Pegó el estirón, mirá cómo juega. Yo les voy a poner, por ahí de repente, mi experiencia entre los 7 años y los 12 años míos. Entre los 7 y los 12, yo jugaba en el volante central, pero era peticito, gordito. Mi apodo era Pancuca. ¿Sí? Si alguno se remite a saber lo que es el Pancuca, perfecto, panza, culo y cabeza. Perfecto, era eso. Y era gordito, no y era petacón, era bajito. Bien, estaba de la mitad de la fila para de adelante a la mitad de la fila, ¿no? Y de atrás estaban todos los saltos. Entonces, claro, venían los saltos, me empujaban, jugaban, tenían mejor salto y demás. Entre los 12 años y los 15 pasé de medir 1,65 m a 1,83 m. De bajar de peso, de desarrollar el físico, de ser flaco y esbelto, ¿sí? Y tener mayor velocidad, mayor reacción y demás. Yo tenía compañeros que en ese momento, cuando yo llegué al club, después ellos quedaron clavados en la misma altura. Y yo, cuando pasé a tener otro desarrollo físico, se quedaron como diciendo, ¿y acá qué pasó? Fue un impacto. Yo me acuerdo que a los 12 años me fui del colegio, que había terminado el primario, volví a los 14 y cuando mis mismos compañeros me vieron, es como que vieron a otra persona, no conocieron al gordito peticito que se fue. ¿Se entiende? Obviamente, me pasa en ese lapso a mí que paso de jugar Babi a jugar 11 y paso del Club 9 de Julio a Temperley y Banfield. Entonces, el entrenamiento en ese momento había sido, olvídate que fue totalmente ampuloso, era distinto, se entrenaba de otra manera y demás. Y después paso entre los 14 años y los 17 a jugar en Racing y en Independiente. Entonces el desarrollo físico mío siguió hasta que dejé jugar a los 18. Cuando dejo jugar a los 18 en Claypole, que estaba en la D, que hacemos el ascenso, y Claypole sube a la C, después de mucho tiempo sube a la C, yo después dejo de jugar al fútbol, claro, cuando yo tengo 19, 20 años, ya el físico era totalmente armado y muchos de mis compañeros que habían jugado conmigo, ¿sí? Que habían estado en esa primera etapa, que eran más altos que yo, habían quedado más bajo que yo. Pero eso pasa mucho en el fútbol.
El tema es cómo acompañás gradualmente a ese jugador en esa transición y qué es lo que se va formando. Entonces vos vas a ir formando el carácter del jugador. Vas formando no tan solo el carácter propio del jugador, sino que empezás a formar también su carácter de entrenamiento. ¿Cómo entrena? Vieron que hay una frase que se dice, si entrenás al 100, jugás al 110. Se entrena como se juega. Es una frase muy recurrente. Y es en ese momento donde se da esa frase marcada para el jugador juvenil. Ya después, hay una etapa, ya después, entre los 15 y 16 años, que el jugador empieza a coquetear en algunos casos, un jugador de sexta o de quinta empieza a coquetear con la cuarta, la reserva o el selectivo, y en algunos casos entrenar con primera, y ya cuando nos queremos acordar, ese jugador de 16, 17, 18 años está debutando en primera. Si es un jugador con mucha técnica. Entonces ahí el proceso del desarrollo del talento del jugador fue gradual, ¿bien? Y en otros casos, el desarrollo se da inicialmente desde el esfuerzo y el entrenamiento para terminar luego en un desarrollo constante de competición. Hay muchos jugadores que llegan a primera y ustedes dicen, che, pero este tipo no se sabe perfilar todavía. ¿Por qué sucede eso? Porque saltearon etapas. Se saltean etapas y pasa mucho este desarrollo, si no es de manera paulatina, sino que es un desarrollo más inicialmente desde el entrenamiento y luego ¿sí? Empieza a trabajar fuertemente desde la otra parte de la técnica. Ahora, el jugador que no tuvo técnica a los 9 años, 10 años, ¿va a tener técnica a los 23, 24, 25? Me pregunta el que sabe. ¿Qué piensan ustedes? ¿El jugador que no tuvo técnica a los 9, ¿va a tener técnica a los 23, 24, 25? No. Tengo un no por ahí. Bien. Claudio me hace con la cabeza. Fabricio me dice, si se entrena así. Sí, entrenando, yo calculo que sí, porque o sea, nadie nace sabiendo, pero con el entrenamiento uno va agarrando otras habilidades, ¿no? Bien, hay un sistema de técnica innata en el jugador que es la conexión entre la habilidad mental, la habilidad física y la habilidad técnica, la del control. Eso no se entrena, eso es innato, eso ya viene. ¿Sí? Esa triple conexión viene. ¿Qué entrenás y qué se puede mejorar? La conexión mental con el control o la conexión mental con la física. O la física con el control. ¿Se entiende? Son dos las que vos podés. La tercera es la que hace hacer que ese jugador sea distinto. Entonces, si a los 9 años ese jugador no tiene la conexión de las tres partes, lo que hay que tratar, que se entienda, ese jugador, si no la tiene, no es que no sirve para jugar, sí sirve, pero ¿dónde tenemos que desarrollar el talento de ese jugador? ¿Dónde tenemos que trabajar con él? Y ahí es donde viene el ojo del técnico. Entender, a ver, obviamente, si el pibe quiere jugar de 9 y cada vez que le tiramos una pelota la baja con la mano, ¿qué le tenemos que decir? O que juegue al vóley o que vaya al arco. Nunca sacarlo del ámbito del deporte. Nunca sacarlo del ámbito del deporte. Siempre invitarlo a que conozca otros deportes. Porque por ahí su fanatismo es el fútbol, pero su desarrollo deportivo es el básquet. No lo sabemos. ¿Se entiende? Entonces, esto es importantísimo que lo sepan. Cuando hablamos de jugador o desarrollo del talento, ¿sí? Nosotros estamos hablando de fútbol, pero el ser humano se adapta a cualquier tipo de deporte. El tema es que hay que encontrar cuál es el deporte. ¿Perfecto? Entonces, cuando el jugador va creciendo y nosotros vemos que tiene muy buen control y es rápido de pensamiento, pero en lo físico no es bueno, yo voy a trabajar los momentos de partidos con él.
y le vamos a explicar dónde tiene que trabajar. Hay jugadores que por más que le desarrolles el físico, se siguen cansando. Es decir, pero si entrena todos los días, no tiene nada que ver, es una cuestión física, pero de mente y de control está bárbaro. Entonces, ¿qué trabajas? La toma de decisiones rápidas, los momentos donde tiene que jugar, los momentos donde va a aparecer, qué función va a cumplir dentro del equipo, con quién se va a respaldar, cómo se va a organizar ese juego. Bien, por ahí después tenemos otro que tiene una gran capacidad mental y una gran capacidad física, ¿sí? Pero no tiene un control adecuado con el pie. Bueno, ¿qué generás con ese jugador? Automatismos. Automatizás procesos dentro del campo de juego. Si el tipo sabe leer una jugada y llega rápido a esa jugada, ¿sí? No, yo lo que le voy a pedir es que haga corte y recuperación. Corto, recupero, saco la pelota. Corto, recupero, saco la pelota. Corto, recupero, saco la pelota. ¿Cuántos 5 del fútbol argentino jugaban así? Un montón. ¿Se acuerdan Michelini? Michelini no era un gran jugador técnico. Vallejos, si no era un gran jugador técnico. ¿Pero qué hacían esos jugadores? Utilizaban la velocidad mental porque anticipaban la jugada, su capacidad física, y después el trabajo simple. Agarro la pelota, saco la pelota. Agarro la pelota, saco la pelota. Bueno, eso es un desarrollo. El tema es saber desarrollar, debe identificar. Y un equipo se compone por todos esos tipos de jugadores. ¿Se entiende? Un equipo se compone por todo ese tipo de jugadores. Son 11 jugadores que tienen características totalmente distintas el uno del otro. Si vos querés tener 11 jugadores de iguales características, es imposible. O tenés una selección, o tenés el Barcelona de Guardiola. Que dentro del Barcelona de Guardiola, Puyol no era un tipo técnico, ¿se acuerdan? Puyol era un tipo recontra inteligente para entender dónde iba a ir la jugada y un tipo totalmente inteligente para cuando saber darle la pelota a un compañero o tirarla a la quinta bandeja del Camp Nou. ¿Sí o no? Bien, ahora, después se complementaban cada uno de los puestos. El mejor Barcelona, si ustedes quieren, o el que a todos nos gustó, o el ideal del Barcelona, ¿sí? Arrancaba con Víctor Valdés en el arco, perfecto, Dani Alves, Puyol, Piqué, Jordi Alba, Busquets, Xavi, Iniesta, Messi, y los dos que quieran ahí arriba después. Si quieren, pasamos tridente, Messi, Suárez, Neymar. Ahora, todos esos jugadores que yo les nombré, ¿sí? Es un equipazo, tener un equipazo es un divino trabajar con esos pibes. Todos esos jugadores que yo te nombré, ¿sí? ¿Son de iguales características técnicas? No. No. Ahora, sí son de iguales características tácticas. ¿Sí? Sí son de iguales características tácticas. Sí, digo. No, sí, son iguales las mismas características tácticas, exacto. Las características tácticas, aparte, son las que el jugador va automatizando en el proceso en que va. Entonces, nosotros en esa automatización que vamos a trabajar con los jugadores, ¿sí? Tenemos que entender que si tenemos jugadores que son rápidos de mente, rápidos de físico y de buen control, rápido tácticamente, técnicamente, seguramente la táctica, cuando se las explique, va a ser mucho más rápida la incorporación del sistema a los jugadores que por ahí tienen otras falencias. Juliano Simeone, ¿qué características tiene? ¿Es bueno técnicamente, Juliano? En lo más mínimo. No, tiene fuerza nomás. Fuerza. Llega bien. Pero ¿no? es veloz mentalmente, porque sabe cuándo anticipar, y es veloz físicamente.
Y él sabe sus limitaciones. Ahora, un error en esos jugadores te marca de por vida, porque hoy el pibe no quiere salir de la cama porque piensa que el gol de España fue por culpa de él. ¿Se entiende? Si no me hubiese agarrado el pie, yo hubiese cortado esa pelota. Bien, eso en primer punto. Entonces, de ahí es donde empieza todo el desarrollo, de ahí es donde empieza todo este sistema de trabajo, de ahí es donde empieza cada uno de los puntos que nosotros tenemos que ir mejorando en el desarrollo del talento con cada uno de nuestros jugadores. Por eso digo que se apoya en etapas, en fases, en contextos, y en base a eso, en los diferentes entrenamientos que nosotros queremos brindarle a nuestros jugadores. Diego. Sí, también lo más triste de esa situación con los casos como estos chabones que sus papás pues fueron estrellas y fueron íconos pasados y ellos están, pues llevan una carga emocional también porque pues la realidad uno la conoce, ¿no? Y por qué no preguntarse, ¿y por qué estoy aquí? A lo mejor por mi papá, ¿no? Entonces eso pesa más. Eso es realmente lo que hace en ocasiones que muchos chabones de estos caigan, ¿no? Como fue el ejemplo del hijo de Zidane también, ¿no? Pues se comió dos ahí y jugando como Argelia, sabía que Argelia ni es su país, pero con tal de que el niño se le quitara la calentura de ser un mundial, pues lo pone, ¿no? Claro, bueno, y eso también, ¿no? El peso psicológico que tiene el apellido de. Tener un apellido tiene un peso psicológico totalmente distinto a, si quieren chicos, a cualquier otra cosa, ¿eh? Es muy complicado. Yo tuve el año pasado la oportunidad de dirigir poquitito a un nene que el papá juega al fútbol, ahora está afuera, y estaba jugando en Bronda de Loé. Y el nene era Banfield. ¿Se entiende? Pero su capacidad técnica, su capacidad futbolística y de juego, no. Bien, no es lo mismo. Después tenemos los otros casos. El hijo es mejor que el padre. Muy contado con las manos y porque el padre no era wow. Bien, pero los jugadores que han tenido padres de selección tienen un peso eh, enorme. Tienen un peso enorme. Entonces, todo eso son los aspectos y contextos que nosotros tenemos que ver al momento de entrenar. Bien, en la fase inicial es mucho más sencillo porque es todo lúdico. Entonces, al ser juego, ser lúdico, vos podés igualar constantemente. Ahora, en la segunda fase, cuando vos estás pasando ese proceso de infantil a juvenil, sí es bastante más complicado. Y cuando ya son juveniles, vos trabajás automatismos. ¿Qué es trabajar un automatismo? Ya empezás a trabajar con el sistema táctico. Vos automatizás determinados momentos y determinadas situaciones para que eso se pueda dar. ¿Bien? ¿Dónde se automatiza todo eso? En jugamos al cajón. Si jugamos al cajón, sabemos que hay determinados movimientos de perfilación para que la jugada llegue allá. Yo ayer perdió, vi el partido, no, mentira. Yo ayer vi ¿cómo es? El segundo gol el gol de Racing del empate. ¿Lo vieron ustedes? ¿Alguien vio el gol de Racing? Yo vi el partido. ¿Sí? Es un golazo. Racing perdió, pero nadie va a hablar de ese gol. Pero el gol es un golazo. El gol viene de una recuperación, de una transición ofensiva-defensiva, de una recuperación, y se genera una jugada en 8 toques. Y se termina en gol. Pero sí era fuera de lugar, ¿eh? ¿Cómo, Diego? Sí era fuera de lugar, ¿no? Desafortunadamente. Sí. Por un Esperen que lo voy a hombro, por buscar. un hombro. Que es el gol de Canavo.
Sí, ese me refiero. Sí. A ver, primero ganó. Y luego el último, el chabón, la falla, ¿no? El que debutó. Sí, bueno, pobrecito. A ver si es este. Esperen que lo estoy abriendo porque lo quiero enganchar. Sí, es este. Bueno, lo voy a poner. A hacer. eh, Tuki. Cuando lo vean, díganme, ¿eh?